Montevideo tiene su propio pentagrama, escrito en adoquines, esquinas y ramblas. Hay barrios que laten a ritmo de candombe, calles que guardan un estribillo y plazas donde todavía resuenan los coros de alguna banda. De ese cruce entre ciudad y música nació Montevideo Sonoro, un proyecto que empezó como un juego urbano con códigos QR pegados en las paredes, se volvió un mapa digital colaborativo, se transformó en un libro y hoy es además experiencia viva en las calles. Un ramo de flores tirado en la vereda. Alguien llora en el bondi. Este sábado vuelve una de las propuestas más sentidas, Montevideo Sonoro de la Memoria, música y reflexión en el corazón de la ciudad. Un recorrido desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza del Entrevero, donde música y reflexión se encuentran para repasar la historia reciente. Esta será la tercera vez que se realice este recorrido especial organizado por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y como las anteriores, además de ser gratuito, está más que agotado. Las invitaciones volaron, literalmente, en 2 horas se fueron todas, pero por su simbolismo y por dado el interés que despertó, damos por descontado que seguramente se volverá a realizar, pero además porque hay varias fechas ya para disfrutar de Montevideo Sonoro en lo que queda de agosto y en septiembre. Para eso recibimos a Carlos Dopico, periodista, realizador, músico, artista escénico, licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja en los medios desde 1997, es autor del libro Hoy como ayer, que propone un viaje emotivo por las canciones y los artistas que son parte de la historia de los uruguayos, y esto es parte del currículum de Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, y también tenemos a Daniel Machín, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con estudios en Territorio y Gestión Cultural. En 2015 creó junto con Gabriel Bentancor el proyecto Montevideo Sonoro, que empezó siendo, como decíamos, una actividad por las calles de Montevideo, luego devino en un mapa web de las canciones y también en el libro que lleva el mismo nombre, uno de esos canarios que se puso a recorrer y a darle música e historia a esta ciudad. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos a los dos. Vamos a hablar un poquito de cómo nace esto, que primero fueron unos stencils en algunas esquinas marcadas por canciones, luego este mapa, el libro, más tarde el éxito de estos paseos sonoros inmersivos. Seguramente para muchos no necesite presentación, pero por si queda alguien sin conocerlo, podemos repasar de qué trata Montevideo Sonoro. Bien, vos lo resumías ahí, empezó como un juego hace ya 10 años con un amigo mío, un hermano de la vida que se llama Gabriel Bentancor, que ya fallecido, que somos los dos de la ciudad de Canelones, vivíamos ya en Montevideo cuando eso, pero los dos habíamos sido afectados por esa cuestión de las canciones, desde las primeras veces que veníamos a Montevideo, por ejemplo, una cosa que cuento siempre, que entre nosotros charlábamos, fue que coincidimos en que la primera vez que cada uno de nosotros vino al estadio, ¿sí? Yo de Nacional y el Gaby de Peñarol, pero los dos nos tomamos el tiempo para ir a Durazno a Rivera y Soca, a la esquina de Rivera y Soca, por una canción del Cuarteto de Nos, por el Calzoncillo de Rayas, que nombra esa esquina, pero de manera muy anecdótica, no es que hable de la esquina, no, que la describa, no. Se ve que le vino bien en la rima y entró a esa esquina, pero los dos en su momento fuimos hasta ahí, y llegas ahí, no pasa nada más que esa sensación, y eso lo trasladamos después con los años a este proyecto, con la idea de hacer una especie de ejercicio, digamos. Los dos estábamos trabajando en ese tiempo en la oficina del Bicentenario. Teníamos, por esa razón, no podíamos, por ejemplo, presentarnos a un fondo concursable, claro, o herramientas de ese estilo. Entonces pensamos, para hacer algo por fuera del trabajo, dentro de nuestras nuestras materias, digamos, y que tuviera como el objetivo era ese, que el proyecto funcionara sin ningún tipo de otro insumo que nuestra energía, digamos. Y bueno, la música obviamente era como un tema en común muy fuerte, y ahí surgió un día, veníamos también viendo muchas cosas del estilo, de las intervenciones urbanas, el uso del QR,
recuerdo una intervención de Berlín, creo que era una especie de stencil con forma de radiograbador, y en el lugar del cassette, digamos, había un QR y ponías el celular ahí y te salía el cassette. O sea, estamos como explorando ese territorio. Y un día, escuchando Siestas de Mar de Fondo, esa fue la canción que disparó la idea, porque es una canción que describe muy bien el paisaje, no solo literalmente, sino también como esa especie de como que te transmite el clima de ese momento del año y del barrio que transmite ahí Mateo, que además nombra la esquina Durazno y Yaro. Y bueno, y esa conexión del punto de referencia con la sensación, con lo que transmite la canción, fue lo que nos disparó. Como decir, bueno, tenemos que buscar un canal que haga convivir los dos mundos, como decías vos en la presentación, la música y la ciudad. Y bueno, y fue como, primero con esa idea de juego, y después una cosa fue como llevando a la otra. Ahí está, después se pasó al mapa web, ¿no? Ahí donde... Claro, porque cuando cuando empezamos a investigar, primero empezamos con lo obvio, ¿no? Durazno y Convención, esta de Mateo, calle Yacaré. Pero un día nos juntamos a hacer una lista para ver a dónde íbamos a ir a stencilear, y nos dimos cuenta que ya nosotros mismos habíamos hecho una lista de 20 y pico de canciones. Mandamos a un grupo de amigos, ¿saben canciones que hablen de lugares de Montevideo? Y nos volvieron otras tantas. Y ahí dijimos, bueno, acá algo está pasando. O sea, es como que notamos que había una información que estaba buenísima para seguir trabajando. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer ese mapa web que se llama montevideosonoro.uy, que todavía funciona y es otra experiencia, ¿no? Otra manera de jugar a este Montevideo Sonoro. Es el mapa con en este momento cerca de 400 parlantecitos. Cada uno de esos parlantes representa una canción que nombra un espacio de Montevideo. Y hicimos público ese mapa con 50 canciones, y al otro día ya nos habían llegado como 60, 70 correos. Entonces siempre fue como una especie de bola de nieve. Siempre aparecen más. Y después, libro. Y después, igual, la misma experiencia. Una vez que teníamos como 100 y pico de canciones, dijimos, esto es una información demasiado valiosa para dejarla simplemente como en esta experiencia del mapa. Y empezamos a notar, por ejemplo, que en cada barrio las canciones nos empezaban a contar, nos empezaban a dar información. O sea, el conjunto de canciones, por ejemplo, de Ciudad Vieja, tienen determinadas características que ya aportan algo, ¿no? Algo nuevo. Lo mismo con el oeste, con la costa, un Barrio Sur, obviamente, o sea, es como lo más obvio. Y bueno, y emprendimos un libro que se llama Montevideo Sonoro, La Vuelta a la Ciudad, en 300 canciones, que un poco antecede lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es como una especie de paseo, pero en este caso alegórico, digamos, claro, por la ciudad a través de las canciones. Bueno, y hace un año nacía este éxito, ¿no? Que se cumplió, creo que fue el 4 de agosto que cumplieron el año de caminatas y música por Montevideo, donde se suma Carlos. ¿Vos ya te habías encontrado con los stencil, con los QR? Sí, no había hecho la experiencia de con mi dispositivo entrar en ese universo, pero sí conocía los stencils en la ciudad, ni que hablar el libro y la plataforma, pero no había hecho yo el ejercicio de la experiencia. Creo que por vago y porque no soy muy adaptable a la propuesta de las nuevas tecnologías. Ahora creo que estamos más acostumbrados también a leer QR también, para todo, ¿no? También. Bueno, el lector de QR me va a haber enterado, o sea, años después de que ellos ya lo estaban aplicando a los muros, ¿no? Sí, hay cierta resistencia en mi individualidad. Pero hace un año sí me convocó Sebastián Casafúa, que ya había tenido una reunión previa con Daniel. De hecho, ya le había planteado anteriormente, y Daniel no había cedido todavía adentrarse en esta experiencia. Muy complejo también, ¿no? Él había perdido su compañero, claro, su socio, ¿no? Hermano, además en este caso, de la vida, y había que redestinar de alguna manera también el proyecto, o volver a activar, ¿no? Volver a darle vida a aquel proyecto que habían elaborado juntos, ¿no? Desde ese lugar, además no era un proyecto laboral, era un proyecto lúdico, ¿no? Que había nacido desde otro costado. Pero la verdad que desde que comenzamos con esto ha sido solamente hermosas devoluciones, un tránsito súper
nutritivo en todo sentido, ¿no? Desde conocer gente, a conocer historias, a redescubrir canciones, a redescubrir tu propio espacio, a probarte también en otro rol, ¿no? Que es parte de lo que hacemos semana a semana. Con Sebastián aparece la tecnología, ¿no? Domus Silent, que son los aparece los el sistema auricular, sí, que él ya tenía. Yo me acuerdo cuando yo estaba por presentar el libro en el 2022, me lo encontré en una plaza, me dijo: Carlos, estoy con un proyecto de auriculares, y yo la verdad que no le encontraba todavía por dónde explotarlo. Él ya había comenzado con alguna otra experiencia. De hecho, había hecho una experiencia modelo de hacer conciertos, tipo como hacía Nico Arnicho con el Superplugged, o como en algún momento hizo Charly García con aquel concierto subacuático, ¿no? Pero ninguna de esas experiencias terminaba de ser tan elocuentes en el territorio, en la calle. Él estaba muy confiado, y bueno, y eso devino en el paso del tiempo en esto que planteamos, ¿no? Montevideo Sonoro, esta experiencia inmersiva musical. Y ahí, Daniel, cuando dice Carlos, demoró en ceder, ¿no? para meterse en este proyecto, después que comenzó, ¿se imaginaban que se iba a venir este éxito? No, bueno, en realidad la demora no fue porque no confiara, sino porque estaba en pleno duelo, ¿viste? Y nada, como eso, como dijo Carlos, como viendo para dónde llevar el proyecto, que en ningún momento pensé en cerrarlo. De hecho, siempre en ese tiempo que estuvo como hibernando el proyecto, siempre estuve subiendo canciones, o sea, nunca lo dejé, lo apagué del todo, digamos. Y además, otra cosa importante es que siempre tuvimos el anhelo de volver a la calle, siempre. De hecho, pensamos algunas experiencias, imaginábamos algunas cosas, como por ejemplo una obra teatral, o sea, cosas muy delirantes, un megáfono, ¿viste? Siempre le buscamos la vuelta, nunca pensamos, nunca imaginamos esta posibilidad de los auriculares inmersivos, que claro, o sea, es como que como que hizo una cuña perfecta con la idea, y bueno, y muy importante que esto que decía Carlos, que todo se resuelve ahí en vivo. Entonces esta idea de que hay un conductor que va llevando, que va guiando, digamos, este cardumen, creo que es como la clave, porque no, o sea, esto lo podríamos hacer con una grabación, sí, ¿no? Y bueno, y vamos por la calle, nos paramos acá, y la grabación habla de... Pero no sería lo mismo, o sea, ¿no? O sea, se pierde como esa cosa del momento, efímera, de estar compartiendo algo que sabés que no va a volver a ser igual. De hecho, nos pasa todo el tiempo. Cada vez que volvemos a repetir un territorio, un barrio, pasan otras cosas, o cosas que tenemos planificadas. Nosotros tenemos un cierto guión y cierta estructura al caminar, ¿no? Por ejemplo, ciertos lugares que solemos estacionar. Bueno, pero a veces ahí donde vamos a estacionar hay 5 niños jugando a la pelota, entonces, chau, ya te cambia el plan. Ahí está. Sí, es realmente, para quien lo ha vivido, si cambia el horario, cambia la gente, cambia, la reacción del barrio cambia, si se está trabajando, si no, si están haciendo obras en el Parque Rodó. Claro, todo eso cambia, por supuesto. ¿Y cuántos barrios ya abarcaron? Comenzamos con la Ciudad Vieja, y de ahí ya hemos expandido la experiencia a 6 barrios. O sea, fue Ciudad Vieja, Barrio Sur, Parque Rodó, Malvin, Prado, y el más reciente fue Palermo. Y entre medio está otra experiencia que surgió por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia, de volcar un poco el know-how y el formato de lo que venimos llevando a cabo con una mirada distinta, ¿no? Porque no es ahí la canción la que es georreferencia, sino que la referencia viene desde otro lado. A veces sí, a veces también la canción es el ancla en el territorio, pero mayormente son episodios acontecidos en la historia reciente en una línea recta, ¿no? Que es esa línea que transitamos a diario, que es por 18 de julio, desde el Audelar hasta la Plaza Fabini. Ahí está. ¿Y llevan la cuenta más o menos de cuántas personas han transitado con Montevideo Sonoro? No lo cuantificamos. Es una experiencia, para mí lo que más define como el éxito de la experiencia es la
transgeneracionalidad que reúne. Yo de verdad que soy una persona que he estado muy expuesto a la salida cultural, mucho por trabajo, ¿no? Y mucho por interés personal también. No he encontrado convocantes o iniciativas que reúnan tal distancia generacional. O sea, aquí convive una abuela con su nieto de 10 años o 9 años, vecinos del barrio, compañeros de trabajo, parejas, familias enteras, grupos de turismo que se organizan y llegan en una bañadera del interior del país. Es como, eso verdaderamente me sorprende hasta hoy, ¿no? Y me sorprende más aún, los recorridos no son breves. No es 1 hora 10, 1 hora 20, incluso algunos se extienden hasta la hora 45. Ver un niño, una niña que llega bailando y cantando hasta el final del recorrido es impactante. Ya sabemos que las infancias generalmente tienen como una capacidad de atención de 40 minutos, media hora. Más de eso ya empiezan a distraerse en otras cosas. Y la ciudad, vaya si es un gran distractor, claro, ¿no? O sea, hay múltiples razones por las cuales poner la atención en otro lado. Y llegan hasta el final inmersos en este relato, inmersos en las canciones, de la misma manera que llegan sus padres, llegan sus abuelos, y eso es tremendo, ¿viste? Y cada uno a su ritmo, ¿no? Porque hay niños y hay alguna abuela que lleva con el bastón, y hay otro que viene con su perrito. O sea, justo iba a decir eso, que el proyecto permite eso, ¿no? Que uno se distraiga y que está bien, o sea, es parte de la experiencia, ¿no? No es necesario estar 1 hora 40 pegado a Carlos, claro, escuchándolo, ¿no? Sino que, bueno, podés, de repente escuchás un tramo y otro tramo estás distraído con parte de la arquitectura. De hecho, nos ha pasado de gente que repite, nos pasa mucho que la gente va haciendo como una especie de álbum, ¿no? Llenando las figuritas. Eso también es como una cosa que nos llamó pila la atención y que está buenísimo. Y que forma una especie como de comunidad, porque vos ya te empezás a conocer con la gente, claro, que participa. Y más allá de identificarte con el barrio, no es que soy de Palermo, claro, y hago el de Palermo y ya está, sí, no, o sea, despierta un interés en conocer otros barrios de la ciudad, ¿no? Y bueno, y nos ha pasado esto también de que gente que hace el mismo recorrido lo repite, o porque va con otra gente, o no le gustó, dijo, quiero ir con tal persona, claro, con mi pareja, con mis padres, lo que sea. Y por esto que te decía, ¿no? Porque de repente lo hiciste una vez y le prestaste mucha atención a las canciones de la primera parte, y en la segunda parte te colgaste en el caso del Parque Rodó, tenés, por ejemplo, con el parque, con millones de cosas. Claro, ahí va. Y bueno, y querían hacer, ¿no? Quiero retomar esto para retomar la información de la segunda parte. Eso también pasa, está buenísimo. Como y además, como también cada paseo, digamos, no lo hemos cambiado radicalmente, pero sí van como mutando de a poco, ¿no? Porque una cosa que pasa es que cada vez que hacemos el paseo recibimos información. Claro. ¿No? O de la gente que lo hace, o de los vecinos, o sea, toda esa información la empezamos como a volcar de nuevo en esta, ¿no? Es como estar siempre es como una especie de masa madre, ¿no? Tenemos un pedacito y lo vamos a... Ahí está, que además me imagino que cuando termina siempre hay alguien que dice, bueno, esta canción obviamente o no la conocía o no la había linkeado a este barrio, y ahora otro que decía, ay, yo tengo otra canción, ¿no? Para sin sumar. Duda. Sí, esas devoluciones son súper ricas, por supuesto que fortalecen el proyecto, que genera que esta experiencia sea verdaderamente colaborativa, ¿no? Que era parte de la base fundacional también. Nosotros venimos con un gran insumo para proponer, pero el intercambio de saberes, ¿no? O distintos relatos son súper nutritivos para el proyecto. A mí una cosa que me inquieta también y me parece como un valor agregado, más allá de que lo hagamos nosotros o no, o sea, creo que es buena la idea y está bien llevada a cabo, es lo que genera en el momento posterior a hacer el recorrido, porque se produce una charla siempre en torno a la ciudad, en torno al acervo cultural, no deja de ser transgeneracional, o sea, tener una temática de charla con tus hijos, nietos, sobre estos aspectos que son aspectos identitarios, me parece de un valor, por eso insisto, más allá de que lo hagamos o lo propongamos nosotros, es lo que podría generar de repente
una audiencia que fue a ver la película de Alfredo Guerra. Salen del cine hablando de su propia ciudad, de cómo ha cambiado, ¿no? Y eso genera un insumo de diálogo, que no es banal, tiene mucho que ver con nosotros mismos. Claro, y de las vivencias, ¿no? Porque la abuela, el padre contándole a los hijos o a los nietos, bueno, esto pasa, no estaba acá cuando yo venía, o los amigos que se acuerdan de las salidas también, ¿no? Mirá, ¿te acordás cuando veníamos acá? Sobre eso se construye mucho también el relato, ¿no? Nosotros hay algunas canciones que nos introducen en una calle, en una esquina, o en cierta perspectiva, y nos permite a nosotros mismos elaborar un relato que reconstruya, por lo menos en el imaginario, cómo era ese lugar donde estamos parados hoy, ¿no? Cómo era el adoquín, qué servicio de transporte llegaba, de dónde venía esa gente, cuánto caminaban para estar en ese lugar donde vos estás ahí hoy cómodamente parado porque estacionaste tu auto eléctrico en la esquina, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la canción retiene como un montón de información súper valiosa de cómo era eso antes, que está ligado obviamente a la construcción, a ese canal poblacional, ¿no? O sea, de cómo fue nutriéndose de individuos ese territorio. Y después cruzarlo, ¿no? Con otra canción, con otro dato. Eso es muy interesante, ¿no? Como la visión del autor en los años 70 con la visión del autor el año pasado, que tenemos canciones de 2024. O sea, cómo se veía el barrio. Eso habla mucho de cómo lo veíamos como sociedad, ¿no? Porque el músico, el artista, no deja de ser como una especie de antena, ¿no? De lo que está pasando. Entonces eso es riquísimo, ¿viste? Y deja una foto, además, del momento que está viviendo, cuando hace esa canción, claro, cuando es ahora. Pero el proyecto te permite, primero, que no bajamos línea. No es este barrio es así, ni siquiera en Barrio Sur, que uno podría descansarse, por ejemplo, en el Candombe o en cierta, ¿no? Mirá, no lo hacemos. Y te permite eso, tener múltiples miradas de un mismo espacio, ¿viste? Eso es lo que me parece interesante. Y creo que también deja algo. Yo soy muy de eso, me pasa mucho eso cuando miro una película, cuando escucho un disco y me llama la atención, eso de seguir buscando, ¿no? Claro. Creo que el proyecto tiene un poco de eso, ¿no? Una vez que lo pasaste, te vas a quedar ahí. De hecho, nosotros no compartimos la lista que hacemos para que no se, digamos, spoilee, pero sí cuando alguien pregunta por las redes, che, ¿qué canción fue la que escuchamos en determinado lugar? Yo lo grito como un gol, ¿viste? Porque está listo. Claro. O sea, el objetivo está cumplido, ¿no? Esa persona va a buscar ese disco que no conocía y va a entrar en otro universo. Sí, proponen en simultáneo una resignificación de los espacios, ¿no? Donde transitas todo el tiempo y un redescubrimiento también de un montón de repertorio que ya no está sonando, que no es un repertorio contemporáneo, ni que está rotando, ni que tengas de fácil acceso también. Entonces, el aporte tiene múltiples miradas y es parte también del ejercicio que se pone en práctica. Hay como diferentes perspectivas de la observación. O sea, hay canciones que hablan de una esquina, hay canciones que hablan de una calle, hay canciones que están elaborando un recorrido, ¿no? Que están narrando un trayecto. Hay veces que el trayecto es el habitual, el que hace siempre, ¿no? Estoy haciendo el camino de siempre, dice Jorge Nasser, y hay otros que no, que son más erráticos, que están buscando el lugar por donde moverse. Hay canciones que hablan de cómo se ve ese territorio desde otro lado y hay canciones que hablan de cómo se ve ese otro lado desde ese territorio. Claro. Entonces empezás a buscar el juego de perspectiva y se da una multiplicidad enorme. Ahora que sucede con lo histórico también, ¿no? Que vamos al Prado ahora. ¿Sí? Hay una canción inédita en el Prado que fue un aporte del autor aparte, ¿no? El autor dijo, nosotros íbamos a programar otra. Y el autor dijo, mirá, le escribió a Carlos el día antes del primer recorrido, le dijo, me acordé que tengo esta otra que no salió nunca. Entonces estamos pasando una canción que es inédita, que es tremenda, canción divina. Y que es parte de esa experiencia, ¿no? Es como muy lindo también, ¿no? Bueno, que para conocerla van a tener que ir a la del Prado. ¿Hay alguna ahora en el Prado en septiembre? Mira, sí, el 6 de septiembre hacemos Prado y todavía con este horario invernal de 11 de la mañana y 3 de la tarde.
es como una característica también muy interesante, ¿no? Tener un paseo cultural para hacer a las 11 de la mañana, que no es ir a ver un partido de fútbol, sí. o ni siquiera una proyección cinematográfica en plan matiné. Es salir a caminar por el barrio, y se da mucho eso, cada vez la gente siente más suelta la rienda, ¿no? De ir con el mate o comprarse unas tortas fritas. Nos ha pasado en los últimos paseos de que la gente vaya a hacer compras en la feria, por ejemplo. Mientras sigue escuchando, porque claro, el alto alcance de los auriculares y la fidelidad del equipamiento permite que no vayas pegado al pelotón, ¿viste? Que puedas tomarte un tiempo más. Y eso también es interesante para quienes tienen un desplazamiento diferencial, ¿no? O que no quieren ir corriendo. Es un paseo esto, no es una carrera. El camino es la recompensa de alguna manera. No hay dónde llegar, no hay un destino. Por tanto, el 6 de septiembre a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde hacemos Prado. Salimos del Botánico y caminamos hacia la carreta de Belloni en Agraciada. El 11 hacemos Palermo, que hasta ahora solamente lo habíamos hecho en la mañana y en la tarde. Lo vamos a proponer un jueves a las 6 de la tarde, que es una modalidad que también nos han reclamado mucho. Gente que no está en Montevideo por distintas razones los fines de semana y quieren igual vivir la experiencia. Entonces, el jueves 11 a las 6 de la tarde salimos de la Plaza Juan Ramón Gómez de Palermo. Y el 20 volvemos a Barrio Sur, que es un territorio que hemos recorrido en múltiples ocasiones. Hace mucho tiempo no lo recorremos en un plan diurno, lo estamos recorriendo justamente a la tarde, noche. Por tanto, el 20 lo vamos a recorrer a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, ya en un horario primaveral que nos permite gozar un poco más de la luz y del sol. Bueno, si me permiten, hacemos una pequeña pausa, sí, claro, y ya venimos con este recorrido especial de la memoria. Dale. Continuamos cuando son las 11:55, recorriendo Montevideo y recorriéndolo de la mano de la música. Un ramo de flores. Montevideo Sonoro tiene un año, pero ya se convirtió en un clásico este recorrido que va por distintos barrios, repasando canciones, historias, momentos de la ciudad, que reedita el próximo sábado una de sus convocatorias también más sentidas, Montevideo Sonoro de la Memoria. Así se presenta esta instancia que va desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza del Entrevero. Allí repasará hechos de la historia reciente a través de la música y los lugares significativos del centro de Montevideo. Para charlar sobre eso recibimos a Carlos Dopico y a Daniel Machín, impulsores de todo este movimiento de Montevideo Sonoro. Y bueno, y ahora nos instalamos, después de recorrer varios barrios, en este recorrido de la memoria, de este especial del sábado, que además es su tercera edición, ¿no? Y en todas las ediciones ha tenido una respuesta impresionante. Sí, la primera fue doble. O sea, sería la segunda instancia que lo proponemos. Bien. La primera tuvo 2 paseos y esta nueva instancia tiene un solo recorrido. El trayecto es el mismo, salimos del mismo lugar de encuentro, que es la explanada de la UDELAR, y caminamos hasta la Plaza del Entrevero o Plaza Fabini. Con esa perspectiva, ¿no? De seguir un poco las huellas, los sitios, un montón de episodios, acontecimientos que tuvieron lugar en la historia reciente, en esa línea recta, ¿no? Que transitamos tanto, que estamos tan acostumbrados a andar casi que en un tranco acelerado, ¿no? Más rutinario, si se quiere. En algún momento fue un paseo más comercial. Sí. Ya incluso para muchos de nosotros ya hace rato que no lo es, ¿no? O sea, es un recorrido más acelerado, ¿no? Más rutinario. Bueno, la intención es poner un poco una mirada distinta de resignificación de esas esquinas, de esos lugares, de esos edificios. Está plagado de edificios que fueron trascendentes también en la historia reciente. Y la canción lo que va haciendo es, de alguna manera, reforzando el relato, acompañándonos en un proceso también, no es 100% cronológico, pero es de qué manera se ha ido comportando la escena musical en relación a ese pasado reciente, ¿no? Es muy asociativo quizá pensar como la canción de resistencia o de protesta, pero el resto de las escenas, cómo se iba manifestando, qué canciones tienen asociadas a esto. Un poco ese fue el ejercicio que llevamos adelante. Ahí está. ¿Y cuándo los llamaron? ¿O cómo fue el contacto con la Secretaría de Derechos Humanos para armar este recorrido? Bueno,
ellos tuvieron la iniciativa, obviamente conocían lo que estábamos haciendo en los barrios, y después total libertad, ¿no? Ni siquiera nos marcaron el territorio, o sea, fue, bueno, queremos hacer este vínculo en el marco de mayo, del mes de la memoria. Nos pusimos a investigar, ahí hay que decir, nos ayudó mucho Mateo Mañone, que ya tiene desandado mucha parte de esta investigación, de este trabajo. Y ahí, bueno, enseguida identificamos que estaba bueno hacerlo en 18 por todo esto que dice Carlos, porque es un territorio que nos es común a todos y porque pasaron muchas cosas. Y hay mucha información ahí para dar y nos permite están esto. Las placas también, ¿no? Las están marcas. hay placas, hay sitios, hay, ¿cómo es la otra nomenclatura? Hay otra sitios, más. Marcas, huellas. Y huellas. Y nos permite esto que hace Montevideo Sonoro, que es esta especie de arqueología, ¿no? De ver qué pasó en diferentes momentos, ¿no? Ahora lo vamos a recorrer un sábado, pero cuando lo hicimos la primera vez era jueves, o sea, la ciudad estaba funcionando, entonces viajar en ese momento a otro tiempo y a otras sensaciones está buenísimo, ¿no? Bueno, el sábado va a estar buenísimo también, obviamente. Y la canción, como decía Carlos, también hilar los hechos históricos con las canciones de resistencia, y ver cómo la canción, cómo actuó en su momento al principio, cuando era muy directa, con esto de la canción de protesta o la canción social, como algunos le llamaban. Sí. Después cómo actuó, cómo tuvo que actuar cuando la censura estaba presente, o la autocensura, cómo fue la reapertura democrática con respecto también a la canción y estos hechos de la memoria, hasta el día de hoy, ¿no? Que cómo miran las nuevas voces esos hechos. Entonces también es muy interesante desde el punto de vista, digamos, musicológico, ¿no? Cómo está atravesada la memoria en la canción de la ciudad. Sí, eso que hablábamos más temprano de las múltiples perspectivas, yo creo que está más planteado desde ese lugar, ¿no? En este caso, de cómo las distintas escenas se iban manifestando a medida que iba transcurriendo ese periodo de historia reciente, ¿no? Y estamos usando este territorio en la ciudad básicamente como nuestra puesta en escena. Podría ser otro. En un momento incluso manejamos la posibilidad de hacerlo desde un ómnibus, ¿no? Un ómnibus símil turístico que fuera recorriendo distintos lugares que fueran quizá más sensibles en la historia reciente. Pero para nosotros en Montevideo Sonoro es una experiencia a pie, es una experiencia caminando, y tiene que tener como esa pausa y ese encuadre. Entonces trazamos nosotros esta línea, lo propusimos y enseguida hubo adhesión, nos acompañaron en la decisión, lo mismo que incluir o no los distintos episodios en ese trayecto. Y realmente lo que se produce es como un recogimiento muy importante. Hay una resignificación, ni que hablar, de las esquinas, de los lugares, prestar atención desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva, justamente, ¿no? Mirá, esto pasó acá hace tan poco tiempo, ¿no? Y la canción que está ahí como recordándotelo es conmovedor. En varios momentos del trayecto se produce la conmoción grupal, ¿no? Y cuando vos ves a alguien conmovido, no podés más que actuar en consonancia, ¿no? Te conmovés también. Y estas instancias que me decías, la primera que fue doble, ¿también se veía el tema intergeneracional o era gente más grande? No, tremendo también, sí, mucho adolescente, mucha población adolescente, que eso nos motivaba también un montón, porque la idea no es solamente afectar a quienes ya están totalmente consustanciados con la causa, sería como redundante, pero sí llegar con otra narrativa a nuevas generaciones, o cautivar a personas adultas, pero con una mirada diferente. No es redundante de lo que hemos venido hablando. Sí, por supuesto que redundamos en el nunca más, en eso estamos totalmente convencidos. Hay un enorme convencimiento del proyecto, de la grupalidad que trabaja en el proyecto, en esa razón, en el nunca más.
Bueno, y viendo también en esa investigación que hubo que hacer sobre la música que planteara, ¿no? estos temas, estos momentos, ¿cómo ven la relación de los músicos uruguayos con esos años de la dictadura? Y también desde esta perspectiva, ¿no? Porque lo que se me viene ahora a la cabeza también es muchas canciones que vienen a partir del 20 de mayo, ¿no? De cada marcha del silencio. También los nuevos autores se vieron como movidos por ahí y surgen otras canciones. Está muy presente en general. De hecho, nos genera un problema gigante porque hay millones de canciones y artistas que están que están cerca de la causa. Entonces, si bien este recorrido nos permitimos ir que sea un poquito más extenso por esto mismo, porque es un poco único, entonces nos interesa como tratar de dar la mayor cantidad de información y de música posible, porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a repetir. Igual es un problema porque hay muchísima información, muchísimas canciones y actuales también, ¿no? Y eso está buenísimo, ese aporte que te decía, ¿viste? Cómo se ve desde hoy, de gente que capaz que está, ¿no? Entre los 20 y los 30 años, cómo se ve ese pasado reciente, que obviamente no va a ser igual que como lo vivieran los que tenían 20 o 30 años en ese momento, ¿no? Es muy interesante. Sí, la multicapa de abordaje de la canción es imponente. También nosotros tuvimos que hacer una curaduría, ¿no? Una selección, justamente porque hay mucho repertorio, hay repertorio abundante en esta temática, pero lo fuimos clasificando en función del trayecto Ni que hablar, pero armando como bloques temáticos también. Hay un bloque que es muy sensible, que es un bloque muy conmovedor, que es la atención que se le ha dado desde la música, de la escena musical, al secuestro de las infancias. Hasta llegar incluso a una composición que es de un niño que nació en cautiverio en ese periodo. Entonces ahí vos tomás una dimensión totalmente distinta. O sea, no es solamente el canto de resistencia que confrontaba la dictadura, sino todo lo otro que sucedía también en ese contexto, ¿no? Que habla de una materia muy sensible, ¿no? Que habla de las infancias que lograron incluso mirarlo con el paso del tiempo en una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Alguien que nació en cautiverio, estamos hablando, que tiene una canción alusiva a eso, casi sin resentimientos. Claro, y en esta cosa que estamos todo el tiempo como llevando todo al terreno de la batalla, ¿no? Y de buenos y malos y del rédito político, digamos, ver, escuchar la palabra de un niño que no tenía obviamente ninguna postura, ¿no? O sea, nada, tuvo la mala suerte de que le pasara eso, realmente como que te hace dimensionar los hechos, ¿no? Lo cruel que fueron esas prácticas, ¿no? O sea, y es una canción en este caso también, de repente si la escuchás por ahí, ni siquiera te vas a dar cuenta de que está hablando de eso. Por suerte tenemos como el testimonio y la podemos compartir. Bueno, se me vienen algunos lugares acá, no, sin querer spoilear, por supuesto, pero el Teatro del Galpón, la explanada de la Intendencia, ¿no? La Plaza Libertad, la plaza propia del Entrevero, que son la UDELAR, por supuesto, la Universidad de la República, que también son mojones importantísimos y que hay tanta historia ahí. Sí, ¿no? por eso cuando queríamos trazar una línea de recorrido y logramos visionar la trascendencia que habían tenido todos esos espacios públicos, además. Porque esto no deja de ser una intervención, es una intervención sonora, ni que hablar, es una intervención en el discurso, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, una entrevista radial, poder intervenir con la intervención, pero después es la intervención misma en el territorio, y poder pararte desde otro lugar también, ¿no? Apropiándote de tu espacio físico, pero también de la historia que te conforma, ¿no? Esa es la historia que nos conforma a todos nosotros, y es una historia de un pasado tan fresco y reciente que está bueno reelaborarla, y la canción es un aliado siempre
No es solamente de compañía, es un aliado de reelaboración también, ¿no? De ver qué nos pasó, de poder identificar esa herida, más allá de los bandos, más allá de las trincheras. Es una herida muy grande que vamos a acarrear durante muchísimo tiempo, y lo que permite un proyecto como este, o una llegada con un proyecto como este, es, bueno, transitarlo desde otro lugar, poder tener también otras herramientas para el diálogo, eso que hablaba más temprano, ¿no? Cuando va una familia y van sus hijos, sus hijas, poder tener una temática de conversación sobre eso, incluso volver, quizá no a redundar sobre el relato, pero quizá volver a la canción. Mirá, ¿no? Esto que dice acá, mirá el tratamiento que le dieron. Para mí eso tiene como una significación enorme, es como un superpoder, ¿viste? Del universo sonoro. También pasa que toda la canción está comprometida, o sea, vamos a pasar por cuestiones muy folclóricas, muy de raíz, y vamos a ir hasta el hip hop, hasta el punk más ¿no? más cuadrado, o sea, todas las escenas participan o digamos están atravesadas por la temática. Eso también es como muy lindo de vivirlo. Ahí está, que está en especial, pero es algo que también se da en todos los recorridos de Montevideo Sonoro, ¿no? Que no se casan con ningún género, sino que están todos representados ampliamente. Sí, porque hay como una asociación de que en el barrio tal la música que se escucha es esa. Claro, el barrio sur no es solo candombe. Claramente que no. Entonces lo que también integra el proyecto es una sonoridad real de lo que se vive en ese lugar, ¿no? No es solamente candombe, o quizá hay un rap, pero que está muy contaminado, sí, eso por supuesto. La idea es poder abrazar la mayor cantidad de géneros que verdaderamente son parte del universo sonoro. Y yo lo decía el otro día, esto es lo que sucede hoy, con la corriente migratoria que hemos tenido en los últimos años, de un montón de familias centroamericanas que han llegado a los distintos barrios, va a empezar a mutar y va a empezar a generarse una nueva mixtura en un territorio como el de Barrio Sur. O sea, está bien el candombe, pero en un momento vas a empezar a escuchar una guaracha, o sea, van a haber otras sonoridades, ¿no? Que se van a mezclar, que van a generar una cosa nueva, ¿no? La diáspora es muy influyente en cuanto a aportar consigo su identidad cultural. Lo sabemos muy bien, o sea, el candombe es producto justamente de eso, ¿no? O sea, es una diáspora arrastrada que no pudieron desligarla de su expresión. Bueno, esto va a ser el 30, pero ya están todos los cupos agotados. Enseguida, en 2 horas se fueron. Pero sí tenemos otras fechas de Montevideo Sonoro. Estaba viendo que ahora hay una el jueves, ¿no? Tenemos mañana, sí. Mañana, yo digo jueves. Acaba de avisar Seba que se agotó. Ya está agotado. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo el sold out de Montevideo Sonoro. Después, el 6 de septiembre Prado, 11 Palermo, 20 Barrio Sur. El sold out lo que nos permite, por sobre todo, es poder programar, ¿viste? Porque lo que no queríamos nunca con el proyecto era como inundar la ciudad de salidas de circuito. No, si no hay una demanda, no es necesario proponer. Cuando algo se agota o cuando algo se acaba, bueno, pensemos hacia dónde. Y también vamos compensando. No es que se acabó Barrio Sur, hay que poner otro Barrio Sur. No, hay que ir moviendo el proyecto. Y de hecho tenemos ganas ahora de también seguir mirando al noroeste, seguir yendo a otros barrios de la ciudad. Estamos convencidos, yo por lo menos ahora a título personal estoy muy convencido que es un proyecto totalmente sanador, que permite desmitificar un montón de territorios, que no hay nada mejor para un barrio que conocer su propia historia, saber de dónde vinieron los que vinieron antes, saber por qué suena lo que suena, saber de qué hablaba las canciones. Eso solamente refuerza el aspecto identitario cultural y es para mí un factor fundamental de sanación de un territorio. No estoy hablando de sanación tántrica, sino y también. No, y el encuentro, ¿no? Hace poco tuvimos una persona que nos escribió por las redes criticando, decía, ¿cómo puede ser que salgan todos como, ¿no?, enajenados, cada uno con su auricular? Y le tratábamos de explicar que es justamente es todo lo contrario, ¿no? Porque
más allá de es medio paradójico, ¿no? Porque cada uno va con su auricular, pero es un proyecto que te exige todo el tiempo estar en convivencia, porque vas caminando, porque vas al lado del otro, tenés que ir midiéndote. Todo el tiempo hay signos de complicidad, ¿no? Risas, cantos en conjunto que ustedes no se escuchan, pero el que está sin los auriculares escucha, como dijo Jorge Nasser, una especie de 100 personas en el baño cantando, ¿no? Porque cada uno está en la suya. Entonces, por el contrario, lo que parece cuando uno ve ahí a los tipos con los auriculares es muy de convivencia, muy de comunitario, y lo que decía Carlos hoy, va a pasar que al final vas a terminar conversando o con nosotros o con otros usuarios de este cardumen. Sí, de hecho las recorridas que son after hour, por ejemplo, nosotros generalmente terminamos en una mesa de bar, para también provocar un poco el encuentro desde ese lugar, ¿no? No es solamente que te vendo la entrada de esta salida y después me desentiendo, no, también me hago cargo del encuentro, de lo que te genera, de lo que te produce. Porque obviamente que te vamos a mover un montón de piezas de tu estructura emocional. Eso sucede un montón. Sin proponer un repertorio lacrimógeno ni provocador. Es que recorrer el espacio físico de la ciudad con el estímulo de la canción lleva a los individuos, a las personas, a distintos rincones, ¿viste? De repente en un trayecto tenemos a alguien llorando así desconsoladamente porque tocó una fibra emocional, porque vivió su familia en esa casa, porque hoy la mira desde otro lugar, porque la canción la llevó a algún momento de su infancia. Hace poco un amigo que es terapeuta me dio una devolución, no la quiero contar porque develaría parte del secreto, pero hasta dónde llega el proyecto es impactante y obviamente que supera cualquiera de nuestras individualidades, ¿no? Yo siempre en los trayectos le digo a la gente, no estén siguiéndome, o sea, soy el atractivo menos importante en el asunto, ¿no? Desvíen la mirada hacia otros lados, porque de verdad que la ciudad tiene un montón de cosas que observar. Divino, divino vivirlo. Las entradas están en Red Tickets para aquellos que ya quieran anotarse para el Prado, para Palermo, para Barrio Sur y para los que vendrán. Me quedé pensando también de la reacción del barrio hacia ese cardumen, hacia ese canto, ¿no? Mancomunado de la gente. Me pasó cuando lo hice en Parque Rodó, que estaba ese el atrio de la música, ¿cómo se llama el lugar? El pabellón. El pabellón de la música, que había una chica tocando la guitarra y cantando cosas, y claro, quedó mirando a ver qué pasaba y le dieron los auriculares para que viera lo que... Sí, tratamos cuando vamos en el trayecto poder tener otros equipos de auriculares para ir por lo menos invitando a la inmersión a aquellos que están en el barrio, ¿no? Ya sean vecinos o que están por ahí, como casualmente estaban esa pareja tocando la guitarra, ¿no? Poder convidarles un poquito de eso que estamos haciendo. Es la forma más fácil de explicarlo, aparte, claro, ¿no? Porque eso te pasa, ¿qué es esto? Bueno, mirá, es esto, ¿viste? Bueno, Daniel Machín, Carlos Dopico, muchas gracias por la visita. Un gran placer. Y a seguir recorriendo Montevideo. Les esperamos, un abrazo.